En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana, a su programa Viva y Eficaz. Estamos hablando del Espíritu Santo, de la promesa que el Señor le hizo a sus discípulos primeramente, y de esa promesa que se cumplió respecto a la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Aquí el Señor, en el capítulo 16 del libro de San Juan que estamos estudiando, el Señor dice que va a enviar el Consolador, que era necesario que Él muriera en la cruz, que resucitara, que luego ascendiera al cielo para allá interceder al Padre para enviar al Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los creyentes y primariamente sobre los apóstoles, sobre aquellos 120 que estaban esperando y aguardando la promesa que el Señor había hecho. Y el Señor dice cuál es el ministerio del Espíritu Santo en pocas palabras. Él dice en el versículo 8 del capítulo 16 de Juan: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que este ministerio consiste en que el Espíritu va a convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Pero en el versículo 29 en adelante, el Señor aclara, explica en qué consiste estos tres ministerios y acciones del Espíritu Santo, que va a convencer al mundo de pecado, también de justicia y de juicio. Y luego en el verso 9 declara qué clase de pecado es el que el Espíritu Santo va a convencer o persuadir a la gente. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres cosas. Y dice, de pecado por cuanto el mundo no cree en mí. El Señor ha puesto en el corazón del hombre la conciencia. La conciencia es como un árbitro, como un juez que da testimonio a los seres humanos de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando una persona comete pecado, hace algo indebido, algo reprochable, algo que no está bien, algo que no es conforme a la justicia divina, entonces el Espíritu Santo, como un árbitro, como un juez, hace que el hombre se dé cuenta de su acto malo. Es lo que nosotros llamamos el remordimiento de la conciencia. La conciencia da testimonio de lo bueno y malo que nosotros hacemos. Y eso lo ha puesto Dios en el corazón del hombre porque hay principios de justicia que están inherentes en el ser humano y en la naturaleza del hombre.
No obstante que el ser humano se ha corrompido, que el ser humano ha heredado una tendencia a hacer lo malo, al pecado, lo que la Biblia llama naturaleza pecaminosa o carne. Pero el Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos también pecadores. La gente por esa causa pide perdón cuando ha ofendido a otra persona, por causa de su conciencia. Los parlamentos humanos, las leyes que se legislan en el mundo entero, en todas las naciones, surge precisamente porque Dios ha colocado los mandamientos divinos, la conciencia de justicia y de verdad en el corazón del ser humano. Pero el ministerio del Espíritu Santo va más profundo, va más allá. La condición del ser humano es tan precaria que el ser humano está inhabilitado por su ignorancia y por la dureza de corazón para entender y comprender el Evangelio. Cristo realizó la redención en la cruz y envió al Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre cada miembro de la iglesia universal. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar testimonio de nuestra fe al mundo. Dios ha levantado hombres y mujeres capaces con ministerios específicos como como en el libro de Efesios se habla de 5 ministerios: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y a medida que la iglesia ha cumplido la gran comisión, los evangelistas, los predicadores, los pastores, los maestros, hemos estado predicando el Evangelio a toda criatura conforme a la comisión que Dios le dio a su pueblo, a su iglesia. Pero el hombre no es capaz por sí mismo de poder entender y comprender el Evangelio. Era necesario que Jesucristo enviara el Espíritu Santo sobre su iglesia. Y el Espíritu Santo es el que convence al mundo de un pecado. El mundo está convencido de que es pecador porque tiene la conciencia. La conciencia es un juez que da testimonio de lo correcto o incorrecto que nosotros hacemos o vivimos. Pero respecto al mensaje del Evangelio, para que la gente pueda ser salvo de la condenación del pecado, era necesario que el Espíritu Santo, la tercera persona divina, viniese al mundo para convencer al mundo de pecado. Pero no de los pecados comunes y corrientes que todo mundo comete. Hay un pecado que el mundo está cometiendo y que le impide ser salvo. Y ese pecado es el pecado de incredulidad a Cristo. Por eso en el verso 9 el Señor dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, la labor del Espíritu Santo, utilizando a nosotros como instrumentos, predicamos el Evangelio y persuadimos a la gente quién es Jesucristo,
por qué Jesucristo ha sido enviado al mundo, nacido de mujer, y por qué Jesucristo predicó el Evangelio y quién es Jesucristo, su identidad y a qué vino Cristo al mundo. Entonces, estas verdades están completamente ajenas, el mundo está ajeno a todas estas verdades. El mundo no entiende, no comprende. Puede saber una persona el hecho histórico de que un hombre llamado Jesús vino al mundo y lo condenaron en una cruz, pero la gente no sabe el significado teológico, doctrinal, el significado espiritual de su muerte, por qué murió. Murió por nuestros pecados, pero la gente que todavía no ha creído no lo sabe. Pero el Espíritu Santo, que es poderoso, todopoderoso, por cuanto el Espíritu Santo es el Señor, como declara el apóstol Pablo, el Espíritu Santo es Dios. Entonces el Espíritu Santo ilumina la mente totalmente entenebrecida de los seres humanos, obra en lo más interior y profundo del pecador en su corazón y lo persuade, lo ilustra, le enseña quién es Jesucristo, por qué Dios lo envió al mundo, cómo Jesucristo se encarnó. Ilumina la mente del pecador respecto a la identidad de Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Redentor. Esta iluminación del Espíritu Santo en el corazón de la gente tiene un propósito: convencer a la gente, a los pecadores, que Jesucristo es el Salvador, el Redentor del ser humano. Este es el pecado que Cristo dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Es por eso, amado hermano y hermana, que nosotros debemos de hablar de Cristo y transmitir nuestra fe de Cristo a las demás personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos y al mundo entero. Tenemos que explicarle a la gente por qué Cristo vino al mundo y el significado de su muerte en la cruz. Tenemos que hablarle a la gente que ese Cristo que murió por los pecadores, Dios lo levantó de los muertos al tercer día y que Cristo está sentado a la diestra de Dios, vivo y poderoso para perdonar los pecados de todos aquellos que en Él creen. Este es un ministerio del Espíritu Santo. El hombre no puede por sí mismo creer ni por sí mismo entender. Se necesita la acción, el ministerio del Espíritu Santo que Cristo envió sobre la iglesia. Porque el hombre está sin Dios y está también sin esperanza, sin fe, no tiene fe. Es necesario que haya una persuasión, que el Espíritu Santo convenza al pecador de quién es Cristo y que el Espíritu Santo ilumine esa mente y ese corazón que está oscurecido, entenebrecido por el pecado. El hombre está separado de su Creador y necesita que el Espíritu Santo lo ilumine. Pero el Espíritu Santo nos usa a nosotros porque el Espíritu Santo habita en la iglesia. Y cuando nosotros testificamos, el Espíritu Santo está persuadiendo a la gente de quién es Cristo. El evangelista y todos los evangelistas
que han existido, que en este momento están predicando, están hablando de Cristo. De Felipe se dice que predicaba a Cristo en Samaria y que la gente se convertía al Señor. Así que evangelizar es hablar de Cristo, de su misión que el Padre le dio acá en la tierra, de su muerte vicaria, es decir, en sustitución de nosotros los pecadores, y de su resurrección y de su ascensión al cielo. Si hablamos de Cristo y le enseñamos a la gente quién es Cristo, si presentamos a Cristo a las demás personas y les hablamos de su labor, de su redención, entonces el Espíritu Santo va a hacer una obra de iluminación en la mente y en el corazón entenebrecido de los pecadores, y los pecadores entenderán y comprenderán quién es Cristo, y una vez persuadidos de quién es Cristo y de la verdad del Evangelio, entonces las personas pueden tener fe, porque el mismo Espíritu que persuade, que ilumina la mente, el mismo Espíritu convence y el Espíritu Santo concede la fe que salva. Esta es una obra totalmente de Dios. Es una acción divina y es una expresión del amor y de la gracia de nuestro Señor y Salvador para salvar a las personas. Va a venir, dice el Señor, al mundo, y va a persuadir al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. La condición del pecador es tan terrible, que está muerto en sus delitos y sus pecados y que necesita de la acción del Espíritu Santo para que pueda ser salvo. Mañana vamos a seguir explicando el resto del ministerio del Espíritu Santo en el mundo. Yo lo espero a usted, hermano y hermana, para que continuemos estudiando sobre el Espíritu Santo. Hasta mañana y Dios les bendiga a todos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.